Hola y bienvenidas a una nueva ponencia de la cumbre Tu Mujer Salvaje. Una cumbre que es para mujeres que quieren explorar su lado libre. Yo soy Sonia Herrero y soy una de las organizadoras de esta cumbre online y hoy tenemos con nosotras a Nuria Beitia. Ella es psicóloga, es madre, es hija, es hermana, es mujer y se ocupa mucho del tema de la mujer, porque a ella le gusta aprender, le gusta explorar y descubrir qué significa todo esto. Y Nuria hoy nos va a hablar de un tema que a mí personalmente me parece muy interesante, que es el vínculo entre el patriarcado y el capitalismo y también el papel que tenemos las mujeres en nuestros hábitos de consumo y cómo ahí se transmite también o se refleja también el patriarcado, que es una perspectiva que me parece muy interesante. Así que, Nuria, muchas gracias por estar aquí y compartir toda la sabiduría que tienes, que yo ya me he dado cuenta de que sabes mucho, y este tema en específico, ¿no? Así que gracias. Pues muchas gracias Sonia por esta oportunidad también de compartir, porque una de las cosas más preciosas, una de las perlas, que hay muchísimas perlas cuando una tiene curiosidad por las letras, es que cuando descubrimos un tesoro, lo más precioso es poder compartirlo. Que, bueno, en palabras de María Zambrano, que ella lo cuenta muy bonito, ¿no? Así que estoy muy contenta de poder devolver a la vida algunas de las cosas que yo de la vida he aprendido, de los libros, de los encuentros, de las experiencias he aprendido, así que gracias, muchas gracias. Muy bien. Pues mira, Nuria, la primera pregunta es siempre la misma, estamos haciendo la misma a todas las ponentes, que es, ¿qué es para ti el patriarcado en tus propias palabras? El patriarcado es un sistema, cuando digo es un sistema de organización social. Me parece que es muy importante decir esto, ¿no? Porque sistema de organización social quiere decir que es un sistema que algunos grupos sociales han utilizado, pero no es algo que es connatural a la vida humana. El patriarcado surgió en un momento determinado y, por lo tanto, podemos confiar en que en algún momento termine. Y es un sistema que está basado en una ordenación jerárquica, ¿vale? Lo de ordenación no es bien así, es en una jerarquía, porque ordenación sería orden, y esto no es tanto orden como ordenamiento. Entonces sería un sistema mediante el cual algunas personas, los patriarcas concretamente, disponen de los frutos y de los beneficios del resto de las personas, del resto de las humanas y de los humanos, del cuerpo de las mujeres y de sus frutos, que serían las hijas y los hijos, pero me refiero a las hijas y a los hijos, es decir, las mujeres bueno, pues para hacer un uso de alguna manera regular, pero también de los hombres, es decir, los hombres en el patriarcado también sufren mucho porque también están regulados sus cuerpos. Ahora no se ve tanto, ¿no? Pero si nos fijamos en otros momentos de la historia, pues el cuerpo de los hombres era llevado a la guerra por los reyes, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un sistema político basado en un pacto no explícito, no está escrito, pero es un pacto implícito que consiste en eso, en la posesión por parte de un grupo de personas que están en la parte de arriba de la jerarquía del cuerpo de las demás. Es histórico, es decir, se originó alrededor de entre 3.000 y 8.000 años, según las fuentes y según los lugares del mundo. No ha ocupado todos los lugares del mundo, porque hay lugares del mundo en los que el patriarcado no se ha dado. Y como comentaba, es una experiencia social, con lo cual si es una experiencia social y no es una experiencia humana, es posible trascenderlo, ¿no? Más que destruirlo, trascenderlo, porque destruirlo sería una forma patriarcal también de hacer, ¿no? Y lo cuenta muy bien, para quien quiera saberlo, la Gerda Lerner, ¿no? En el precioso libro La creación del patriarcado, que fue uno de los estudios de las feministas de los años 70, que seguramente hablaremos a lo largo de la sesión, de estas mujeres que nos trajeron una palabra muy útil, que fue la existencia del patriarcado. Saber que el patriarcado existía explicaba muchas cosas y explicaba mucho sufrimiento femenino.
en boca de Victoria Sau, una de las grandes feministas y pensadoras en España. Ella escribía, me alegró mucho saber del patriarcado porque supe que yo no estaba loca, sino que era feminista y que lo que me pasaba no era algo malo mío, sino algo malo de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Sí, bueno, yo ya sé que tú sabes mucho, ya se nota ahora con esta respuesta, pero ya nos hemos puesto de acuerdo en que vas a hablar sobre todo del patriarcado dentro del sistema capitalista, que me parece una perspectiva muy interesante, ¿no? De cómo ves tú este vínculo, cómo se manifiesta el patriarcado en el sistema capitalista. El patriarcado, como te comento, se basa en el abuso, o sea, en el creer que eso te pertenece, ¿no? Esto surge normalmente en la cultura paleolítica, se ve muy bien en Creta, que es una civilización preciosamente cuidadora de la vida, en sus obras de arte, en todo su esplendor, se ve que es una cultura creadora de la vida y se va como imponiendo y se va imponiendo como, pues de alguna manera, de lo que serían culturas más, o sea, experiencias de lo que llamaríamos bárbaros, ¿no? Los bárbaros que vienen y saquean, esto sería la instauración, ¿vale? Hay un momento, un momento de la historia que es el final de la Edad Media. En el final de la Edad Media y principio de la Edad Moderna ocurre algo que, bueno, que tiene una importancia capital, y es que ocurre lo que sería la quema de brujas. La quema de brujas no ocurre en la Edad Media, no es en la Edad Media. Curiosamente siempre se dice que era en la Edad Media, no. Fue hacia el final de la Edad Media y ya sobre todo entrando en la época moderna. Esto se cuenta muy bien en el libro El Calibán y la bruja, ¿no? Que es de la Silvia Federici, y se cuenta muy bien porque la idea es que siempre el poder necesita inocular el miedo en las personas, en las comunidades, en las civilizaciones, ¿no? El miedo siempre ha sido usado por parte del poder. Entonces, una de las cosas que ocurren en ese momento es que se vive con una belleza y con una importancia el hecho de que es significativamente diferente ser mujer que ser hombre. Esto ahora nos parece una tontería porque estamos mucho por las políticas de igualdad, que fueron una cosa buena, que son una cosa buena, pero hacen que perdamos la esencia de algo muy importante. Hay varias maneras de entender la relación entre los sexos. Una de las maneras es entender que los sexos son diferentes y que uno de ellos es mejor que otro, ¿vale? Entonces, básicamente en el patriarcado se cree que el sexo masculino es mejor que el sexo femenino. Pero eso, sustancialmente, en la Edad Media no era bien así. Había como dos maneras de entender la vida, el sexo masculino y el sexo femenino, y eso no quiere decir que fueran dos pensamientos rígidos, quiere decir que había como dos universos, como dos lugares diferentes. Esos dos lugares, de alguna forma, eran reconocidos en su diferencia y, por ejemplo, tenemos, ¿no?, experiencias de mujeres que, o solas o en comunidad, cuidaban de la vida, por ejemplo, la experiencia de las beguinas, que cuidaban de la vida en su muerte, en su enfermedad, en la pobreza, de forma comunitaria. No eran monjas, pero vivían en comunidad. Esto es muy importante porque lo que nos queda de la Edad Media es que el destino de la mujer era ser monja o era casarse y tener hijos y morir a los 30 años, ¿no? Todo esto parece que me esté yendo, Sonia, pero tiene un sentido, ¿vale? Se ha borrado de los libros de historia experiencias femeninas libres, como podían ser la vida en comunidad de las beguinas u otras experiencias muy preciosas en las que ellas explicaban, hablaban, en público, eran visitadas en una manera diferente de vivir, ¿no? Esta manera diferente de vivir, que era reconocida en la Edad Media con diferentes connotaciones, ¿no?, en un momento determinado aparece
desde la Inquisición, pero la Inquisición detrás es el poder, no es la espiritualidad, sino es el poder, aparece lo que sería un sistema que va a erradicar una manera de comprender la vida, porque lo que luego fue dado en llamarse brujería en realidad era una manera diferente de comprender la vida, una manera de comprender la vida muy vinculada a la vida, al cuidado, a la higiene, al placer, a la comunidad, a no creernos las historias que venían de fuera, a los bulos, ¿no? Entonces, las brujas no eran más que eso, eran mujeres sabias que vivían normalmente en la comunidad, que eran reconocidas, que eran admiradas, que eran consultadas, que no eran personajes famosos en el sentido de tener riqueza, sino que vivían en comunidad y de alguna manera acabamos, o sea, si acabamos con eso, acabamos con esta confianza en la vida, porque una de las cosas que se transmitía era la confianza en la vida. Y se transmitía básicamente vinculada al cuerpo, es decir, a la salud del cuerpo, al acompañar el nacer tranquilo y feliz, el acompañar la muerte de una manera natural, humana, el acompañar el amor, porque ellas también sabían de ungüentos para el amor, el acompañar la salud, el acompañar la belleza y también de alguna manera acompañaban lo que sería la espiritualidad. ¿Por qué? Porque confiaban en una manera de espiritualidad que ahora nos es un poco ajena, pero no tanto, porque de alguna forma la mujer salvaje la está recuperando, que sería lo que tiene que ver con la magia. La magia, en realidad, es confiar que algo que no parece posible sea posible. Simplemente. Entonces, si tú confías, si tú te abres a un deseo, si tú crees que lo divino habita en ti y que a partir de ahí es posible que lo divino ejecute su obra a través de ti, ¿no? Y cuando digo lo divino, hablo de lo divino muy grande, ¿eh? No me refiero a un Dios en la religión. Este fue algo muy importante que ellas trajeron, lo trajeron en todos los lugares de Europa, cuando Europa no se llamaba Europa, cuando España no se llamaba España, cuando Francia no se llamaba Francia, había este movimiento de mujeres importante, ¿no? Y este movimiento de mujeres importante, ¿qué traía? Traía la experiencia de una relación con lo divino individual y de una relación con lo que sería la libertad y la política. Ellas traían algo muy importante que es la mística. La mística es la relación individual con Dios. Si tú tienes una relación individual con Dios, si no necesitas una mediación para esa relación, no hay nada entre tú y Dios, no necesitas que haya todo el estamento eclesiástico por el camino, tú puedes vivir en relación a la comunidad sin la jerarquía. Y eso es el patriarcado, la jerarquía, ¿no? Entonces, tanto el movimiento de beguinas como de mujeres sabias, como las brujas, como también el amor cortés que se dio en la zona que ahora ocuparía el norte de Cataluña o la zona entre Francia y España. En aquel momento no era Francia, no era España, todavía no hablábamos de estados, de países, ¿no? Sería lo que sería el Llenguadoc o la Occitania. Todo este movimiento es un movimiento que hace una abertura, una más, porque a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchas aberturas, ¿no? Todo eso en un momento determinado no se le hace demasiado caso, ¿no? Es considerado no importante, pero hay un momento en el que la Inquisición lo considera importante. Y lo considera importante porque se da cuenta que supone una revolución silenciosa, una revolución inesperada, una revolución que está fuera del control, ¿no? Y ahí, de alguna manera, se instaura un régimen de terror, un régimen horroroso, en el que hay dos instancias muy importantes al principio. Una de ellas es la iglesia, la iglesia, la iglesia católica como estamento. Yo respeto muchísimo la religión cristiana,
pero la Iglesia Católica como estamento y también lo que empezarían a ser los gobiernos de los diferentes países constituyéndose de alguna manera con unos ejércitos y colocando el enemigo, ¿no? Y entonces la justificación de los males ya no estaban los judíos en esta zona, estaban empezando a ser expulsados, y además de los judíos estaban empezando a ser expulsados todo lo que sería este régimen femenino de cuidado de la vida. Entonces, la quema de brujas sería el inicio del capitalismo. Tardaría unos años en instaurarse, pero sería el inicio. Sería el control de los cuerpos, otra vez, de una manera mucho más feroz, y sería también la instauración del miedo en el cuerpo de las personas, de las mujeres y de los hombres, pero sobre todo de las mujeres, porque prácticamente la mayor parte de las personas que murieron eran mujeres, ¿no? Entonces era también como una manera, ¿no? Luego, a partir de allí, además del estamento del poder religioso y del poder, yo no quiero decirle político, es poder militar, porque la política justamente es todo lo contrario. La política es lo que hacemos las personas para cuidar la vida. Eso no es política, ¿no? Eso es control. Ahí ya, a partir del siglo XVII, vendría también la ciencia, de alguna manera, de alguna forma, a justificar también la necesidad de la supremacía blanca ante otras razas, la supremacía masculina ante la femenina y toda una justificación biopsicomédico. Vale, entonces, ¿cómo, o sea, de forma concreta, hoy en día, cómo se manifiesta? O sea, ¿tú cómo ves este enlace entre esta cultura que hemos ido creando, ¿no? Que hemos ido siguiendo, que es de no respeto a la vida, ¿no? Y el capitalismo? O sea, ¿cuál es el enlace entre el no respeto a la vida y el capitalismo? Bueno, el capitalismo está basado en la acumulación, y la acumulación no es contraria a la vida, es decir, hay un mercado humano. El mercado humano es el mercado en el que una va a buscar lo que necesita y una lleva lo que tiene. Es el mercado, es decir, es un lugar de intercambio de producto primero, de materia prima, de producto elaborado y también de saberes y de intercambios, ¿no? Los primeros lugares que ocupa el capitalismo tienen que ver con la industrialización, que es el paso de la creación de algo más artesano que se vende en el mercado a una producción de excedente con la finalidad de abaratar costo, pero abaratar costos con el motivo de ganar más dinero. No es abaratar costo por abaratar costo, sino por ganar más dinero. Entonces, si en la primera industrialización tenemos que las personas que viven en el campo, que viven en una economía que sí que es de subsistencia, es decir, no es una economía que no permita el enriquecimiento, que no permite que tengas normalmente demasiado excedente. Esa economía es muy frágil y es una economía que está basada en el cuidado de la tierra. Si esa tierra a ti no te pertenece, porque pertenece a un señor feudal, y digo señor porque normalmente son señores los feudales, eso cada vez va haciendo que tú tengas menos libertad de movimiento en relación a tu propia subsistencia. Tu subsistencia está basada en tener aquello que necesitas para la vida y un poquito más, ¿vale? La vida digna es una vida que está basada en que tengamos lo que necesitamos, que básicamente tiene que ver con la protección, es decir, con el cobijo, con el frío, con el calor, con la salud, con el alimento, y tiene que ver con las relaciones con las personas de nuestro alrededor, con el aire que respiramos, con el alimento que tomamos, con
y con aquello que nos gusta, o sea, el que le guste la música, que le guste la lectura, que le guste la conversación, ¿no? Eso se va recrudeciendo, se va haciendo un poco más difícil cada vez, ¿no? Y hay una primera zanahoria que sería la ciudad, ¿no? En la ciudad eso es más fácil porque empezamos a tener lo que serían las primeras fábricas, ¿no? Las primeras fábricas vinculadas al principio con el cuidado de la vida también, porque las primeras fábricas al principio son manufactureras, son pues por ejemplo, de azúcar o de harina, o de tejido, ¿no? Las primeras fábricas tienen que ver también con el cuidado de la vida, ¿no? Pero ¿qué nos ocurre? Que en un sistema más agrícola, más rural, tú trabajas lo que la tierra necesita y también lo que la naturaleza te permite. Tienes más o tienes menos, pero estás unido al ciclo de la vida. En la fábrica tenemos ya luz eléctrica y tenemos vapor al principio, carbón después, con lo cual tenemos una iluminación que permite que el ritmo de trabajo ya no sea consecuente con la vida, ¿vale? Y comienzan a haber jornadas de una explotación muy grande para las personas, además con una diferencia salarial importantísima, ¿no? Con un sueldo mayor para los hombres, mucho menor para las mujeres, incluso hay criaturas trabajando en las fábricas, de hecho hay criaturas, niñas y niños que viven en las fábricas, ¿no? Eso te da solo prácticamente para pagar el alimento y la vivienda. Entonces hay ahí una sobreexplotación que pide que tú cada vez des más de ti, de tu energía, ¿no? En ese primer mercado tú vas a buscar lo que necesitas y a ofrecer lo que tienes en un intercambio más tranquilo, más feliz. En este intercambio que supone la primera industrialización, los beneficios siguen yendo para una sola persona, pero la explotación se multiplica y se multiplica y se multiplica. Con el agravante importante para mí que al principio la industrialización sí que producía productos que tenían que ver con la vida, pero enseguida la industrialización empieza a producir cosas que no tienen que ver con la vida, que son el armamento, por ejemplo. Entonces hay una buena parte de la industrialización que produce armamento, o una buena parte de la industrialización ya últimamente que produce una cantidad de medicamentos que a mí me da la sensación, yo no soy una experta en sanidad, pero me da la sensación que es una multiplicación de medicamentos cuando además estamos perdiendo la capacidad de tener relación con hábitos higiénicos de lavarnos las manos, hábitos higiénicos de tomarnos determinadas hierbas cuando tenemos dolor de garganta, un poco de tomillo, cuando no. Entonces hay toda una serie de la industria en este momento produce cosas. En el caso de la industria farmacéutica no me atrevo a decirlo taxativamente, pero sí que considero que la medicación está, bueno, no sé, ¿no? Pero producimos muchas cosas que no tienen que ver con la vida, sobre todo el armamento. Pero además, la otra vuelta del capitalismo, porque el capitalismo va siempre dando vueltas, ¿no? Cuando se acaba la industria, por ejemplo, yo viví la crisis del textil de finales de los años 70 en Cataluña, con muchísima gente en el paro en aquel momento. La crisis del textil se acaba aquí, pero se lleva a Taiwán, o se lleva a la China, o se lleva a otro sitio, ¿no? Pero siempre el capitalismo encuentra la manera de darle la vuelta a algo para crear algo que sirva para enriquecer, no que sirva para la vida, pero que sirva para enriquecer. Te pongo dos ejemplos. Uno es la especulación. Uno de los inventos del capitalismo es la especulación. ¿Especular qué es? Comprar algo y hacer que las condiciones del mercado hagan que eso aumente de precio y venderlo más caro, ¿no? Nos ha pasado con la vivienda en España, por ejemplo, ¿no? Y la bolsa debe ser algo que funciona así. Yo no soy experta en economía, pero me parece que el hecho de este movimiento tan grande, ¿no? De personas que ves en las películas que casi tienen un ataque de adrenalina moviendo y bajando las acciones, ¿no? Cuando lo importante de la vida está en la vida, está en el cuidado de la vida, no en algo que haces sin ver realmente qué, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, muy claramente cuando
España, que es un país que funciona muy bien todo lo que sería el movimiento social, ¿no? El movimiento social desde después de la muerte de Franco se pone en marcha para cuidar la vida, y ámbitos que yo conozco, por ejemplo, ¿no? Asociaciones de mujeres que trabajaban acompañando a otras mujeres a recuperarse de la violencia, que tienen un gran bagaje, que tienen mucha experiencia, comienzan a crear y a ofrecer espacios específicos, ¿no? Como casas de acogida, servicios de recuperación, y en los últimos años estamos entrando en una competencia económica. Esas empresas que nacen de cooperativas y de asociaciones y que tienen un fuerte bagaje y una fuerte experiencia, están haciendo competencia con empresas de la construcción que están apostando por crear centros de asistencia para mayores, residencias de ancianos, casas de acogida para mujeres maltratadas, sin ninguna experiencia detrás, contratando a psicólogas y a psicólogos acabados de salir de la facultad con un sueldo mínimo, sin experiencia en este ámbito y sin conocimiento de lo que sería el ciclo de la violencia, es decir, sin teoría feminista y teoría detrás, ¿no? Entonces es otra vuelta, ¿no? O sea, el capitalismo siempre encuentra vueltas curiosas, ¿no? En los años 80, mujeres se juntan para crear librerías feministas, editoriales feministas. En los años 90, mujeres y hombres se juntan para crear cooperativas de consumo, para crear tiendas de comida ecológica, para volver a hacer tiendas de tejido natural. Y el Corte Inglés ya tiene sección de todas esas cosas, ¿no? Es como, o sea, está absolutamente chupando de toda la creatividad. Entonces es pesadísimo, 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 ¿no? Porque está ahí detrás siempre, de alguna forma, o seduciendo, que es un camino que ha utilizado el camino de la seducción durante mucho tiempo, a través de la publicidad, básicamente, ¿no? Nos ha invitado a desear, con lo cual hemos sido productores y consumidores, y durante mucho tiempo ha funcionado bien. Y bueno, cuando ya las economías llegan a un lugar en el que ya todo eso está de alguna forma gastado, hay otra estrategia por su parte. O sea que no es nada creativo, pero es muy buen copiador. Sí. Y, o sea, para resumirlo un poco, yo lo que entiendo de lo que tú estás hablando también es que el patriarcado lo que hace es destruir, o sea, ataca lo femenino, y lo femenino es la vida, ¿no? Toda la fuente de vida, pero no solo en la mujer, sino en todo, en la sociedad. O sea, es lo que tú dices, ¿no? Son empresas que no producen cosas que apoyan la vida, son empresas que sacan vida, ¿no? Que quitan vida. Es Un que poco viven para esa perspectiva, ¿no? Que normalmente no hablamos del patriarcado en estos términos, sino decir, vale, eso, cuando yo voy a comprar algo, esto es algo que me está aportando a mí energía, me está aportando vida, o me la está quitando también, ¿no? Me está volviendo más esclava también. Y también me parece muy interesante lo que tú mencionas, ¿no? De que antes la gente tenía mucho más tiempo, iba al mercado, intercambiaba y al final acababan con lo que necesitaban. Y hoy en día más o menos es lo mismo, simplemente que trabajamos muchísimo más, ¿no? Pero al final dices, ¿al final para qué? Porque no nos queda tiempo, ¿no? Para disfrutar. Pero bueno, para movernos un poco hacia el lado esperanzador de todo esto, ¿no? Y ya así como concluyendo la ponencia, ¿qué recomiendas tú a las mujeres? Bueno, y a los hombres también, ¿no? Porque esto, pero sobre todo a las mujeres porque nosotras consumimos mucho también, ¿no? Y esto hay estudios que lo demuestran, que las mujeres, o sea, estamos muy activas. Bueno, pues cuando tienes familia, pues muchas veces las mujeres, las que compran ropa, compran cosas para la casa, compramos productos, cosméticos, o sea, hay mucho movimiento de eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendas como mujeres para que empezamos a ser más conscientes a lo mejor de que mi dinero es energía de vida también, ¿no? Entonces, ¿dónde lo estoy poniendo? ¿Qué tienes ahí como consejo? Sí, yo creo que para mí lo más importante es que el dinero no sea la medida de las cosas. Esta es la gran transformación.
Cuando en los programas de televisión o en los libros de economía, ¿no?, hablan de la economía de la producción y de la economía de la reproducción, ¿no?, yo me río mucho porque las mujeres no reproducimos, nosotras cuidamos la vida y muchos hombres cuidan la vida también, ¿no? Entonces, no es un enfrentamiento de las dos economías, es desvelar el gran secreto. El gran secreto es que en el centro no está la economía de la producción. El gran secreto es que en el centro está la economía de la vida, no de la reproducción, sino de la vida, de la creación, del cuidado, del mantenimiento de la vida, ¿no? Entonces, pensar la vida en términos económicos, ¿no?, poner en el centro el dinero, es volver otra vez a sí, vivimos en Occidente y las personas que vivimos en Occidente, una de las cosas que usamos y que necesitamos es el dinero. Pero lo importante es no ponerlo en el centro. No ponerlo en el centro, no digo no usarlo, sino darle la importancia que tiene, ¿vale? Yo antes he comentado que para mí fue muy importante leer a las autoras de los años 70, porque desde la universidad ellas necesitaron encontrarse. Es decir, las mujeres que en los años 70 crearon todo un cuerpo de conocimiento importante en medicina, en economía, en historia, nos trajeron una manera de ver la vida que ahora ya la tenemos, pero que creo que es importante no olvidarla. Es decir, ellas nos trajeron en los años 70 que lo que nos pasaba se llamaba patriarcado. Ellas nos trajeron que lo que nos pasa a las mujeres, por ejemplo, a las mujeres que sufren violencia, se les dice, lo que pasa es que no tienes autoestima. No, lo que pasa es que le sobra violencia. O sea, su problema no es lo que le falta, es lo que le sobra, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es darnos cuenta de dónde están esos lugares tramposos. Y esos lugares tramposos es muy importante que nos demos cuenta. Y para ello las palabras de otras, las palabras que transmitimos, la manera como hablamos, el darnos cuenta, el usar correctamente las palabras, ¿no? Y una de las cosas que para mí era muy importante, Sonia, hoy era, para mí fue muy significativo darme cuenta de la existencia del patriarcado, porque me ayudó a comprender de dónde venía mi malestar. Pero darme cuenta de dónde venía mi malestar al principio me volvió muy peleona y estuvo bien porque fue una fase, ¿no? Pero lo importante no era que yo me peleara con algo tan grande, con una bestia tan grande, que además ya morirá sola, o sea, ya se morirá sola, ¿no? Porque también una cosa es el origen del patriarcado y otra cosa es el final del patriarcado, ¿no?, que también ha ocurrido y no por casualidad, sino el darme cuenta que mi fuerza está en la genealogía femenina, es decir, en conocer qué experiencias de libertad han experimentado ya y me han traído las mujeres que me han precedido. Entonces, para mí lo importante y el lugar de felicidad y el lugar de libertad está ahí, en buscar qué experiencias en mi propia vida, es decir, mi madre, mi abuela, mi bisabuela, ¿no?, han aportado a mí, cómo los hombres de mi familia saben acoger lo femenino y cuando no lo saben señalar que eso no está siendo acogido, y las mujeres también, ¿no? Y de alguna manera, ¿qué experiencias femeninas tengo detrás? Me gustaría contaros un par de anécdotas de mi vida para señalar esto que os estoy diciendo, ¿no? Yo vengo de una situación familiar, de una familia obrera, en la que no estaba previsto que estudiara porque tocaba trabajar, ¿no? Pero yo de niña quería estudiar y guardé ese deseo, lo guardé, ¿no? Lo hice allí, yo quiero estudiar, ¿no? Como aquello que te decía, ¿no? Guardar en nuestro interior la confianza que si eso tú lo sientes, ¿por qué no va a ser posible, no? Entonces sentir esto que dentro de mí. Y cuando tuve 25 años tuve la oportunidad de ingresar en la Facultad de Psicología. Y la Facultad de Psicología yo fui con la felicidad más grande del mundo y al año sentía una tristeza muy grande y además me sentía muy incómoda porque tenía miedo de que lo que estaba ocurriendo allí me podía lastimar.
eh, haciendo un día un test en la clase de psicometría, en la corrección, yo vi que me salían unos componentes que patologizaban algo de mi ser, de personalidad en aquel momento, ¿no? Y pensé, ¿y ahora qué hago con esto, no? Entonces viví aquello con muchísima incomodidad y muchísimo silencio y sostuve como pude una carrera que yo amaba, pero que me estaba lastimando. Y la sostuve hasta el final, hasta el 5.º curso. Después de la carrera yo no me sentía preparada para ejercer la psicología, hice un máster, un posgrado en resolución de conflictos y no me sentía preparada para ejercer la psicología a pesar de tener prácticamente 30 y tantos años. Y entonces comencé el máster en estudios de las mujeres en la Universidad de Barcelona, en Duoda, el Centro de Investigación de Mujeres. Y el primer día de clase ocurrió algo maravilloso. La asignatura que yo hice era arqueología. Y en esa asignatura de arqueología, la profesora Encarna Sanaulla dijo: ¿sabéis qué pasa? Que nos han contado cosas que no son verdad y que nos colocan fuera de la historia. Imaginaros cómo surgió la lengua humana. Y todas nos pusimos a pensar en cómo podía haber surgido la lengua humana y a todas se nos ocurrían experiencias vinculadas al cuidado. Una mamá con su bebé, diciéndole algo, dos personas enamoradas, alguien que necesitaba ayuda, es decir, todas las experiencias las hipótesis que se nos ocurrían tenían que ver con el cuidado. En cambio, en los libros de prehistoria habla de que la lengua nace de la necesidad de ponerse de acuerdo para cazar. Es decir, coloca a la lengua en un ámbito vinculado a lo masculino y además vinculado a conseguir algo. Y claro, era como de pronto darte cuenta de que algo que te llega y que tú te crees que es así, hace que te sientas fuera de lugar, ¿no? Esa fue la primera asignatura de ese día y la segunda fue economía feminista, en la que me explicaron lo que yo os he contado del mercado, ¿no? Del mercado, de por qué poner en el centro el precio internacional bruto y no poner en el centro el cuidado de la vida, ¿no? Pues ese día salí sabiendo que ya podía ser psicóloga. Ese día. O sea, solo necesitaba saber que yo había ido a estudiar psicología porque tenía deseo de comprender que es una manera de cuidar la vida, y allí lo que yo había recibido es que mi estar en el mundo era patológico. Entonces pude nombrar que la diferencia femenina muchas veces se considera patología y no diferencia. Que la diferencia no es desigualdad, la desigualdad tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con un sistema de creer que hay personas de más valor que otros. La diferencia reconoce nuestros talentos y nuestras necesidades, tanto una cosa como la otra, ¿no? Entonces, para mí lo importante es poner en el centro esta libertad femenina, ¿vale? Una libertad femenina porque es esa libertad de sentir que tú puedes hacer algo simplemente porque reconoces en tu interior ese estado que tiene que ver con tus necesidades, con tus deseos, con lo que quieres aportar al mundo, lo que quieres traer, ¿no? Desde un lugar de singularidad, ¿no? Desde la época de la Revolución Francesa nos hablan de libertad, igualdad y fraternidad, y fíjate que la libertad está vinculada a los derechos, ¿no? Yo tengo derecho a. En cambio, esta libertad está vinculada a las relaciones, no tiene que ver con mis derechos, tiene que ver con la dignidad humana, con mis necesidades y con el deseo que yo tenga de relación o de no relación con las otras personas, ¿no? Entonces, es una libertad que transforma las relaciones entre las mujeres y los hombres, que transforma la vida de las mujeres, que transforma la vida de la humanidad, ¿no? Porque en realidad, cuando una mujer se siente libre, no es una ganancia para ella solo, es una ganancia para el mundo. O sea, el conocimiento ha perdido mucho cuando las mujeres no iban a la universidad. No solo las mujeres han perdido, ha perdido el conocimiento, ¿no? La vida pierde cuando las mujeres no expresamos lo que somos con esta experiencia, ¿no? Entonces, en relación a esto es, ¿esto que hago qué sentido tiene para mí? ¿Esto que hago de verdad lo siento de esta manera? Como escuchar esa información que nos llega
y contrastarla con el propio ser, con el organismo, como cómo me siento, ¿no? Un poco abrirnos, desplazar la mirada, ¿no? Que la mirada nos lleve más lejos, sí. Sí, y esto en mi propia experiencia es una cosa que también se puede hacer a la hora de ir a comprar algo, ¿no? A mí me pasa mucho de decir, ay, me tengo que ir a comprar ropa o no sé qué, y luego me siento a pensar, bueno, Sonia, ¿qué necesitas de verdad? Y me doy cuenta que a lo mejor lo que necesito es hablar con una amiga o con alguien porque no estoy bien, pero entonces en lugar de sustituir eso por voy a comprar algo y entonces por ese momento me siento mejor o me voy a comer algo, ¿no? Es como buscar, ¿vale? ¿Qué es lo que realmente necesito escuchar de verdad mi cuerpo? Y mi cuerpo muchas veces no necesita tanta ropa ni cierta comida, o sea, mi cuerpo me está diciendo otra cosa. Entonces, escuchar esa sabiduría, ¿no? De que yo pienso que el patriarcado y el capitalismo nos han quitado esa sabiduría. Lo han intentado, sí, lo han intentado. La publicidad de todos como, tú necesitas esto, y dices, ya, pero es que yo, si me paro a pensarlo, no lo necesito, entonces, y es como borrar todo eso, ¿no? O volver, un movimiento de volver hacia ti. De volver hacia ti reconociendo que el mercado es una experiencia humana, es decir, el intercambio, ¿no? A las mujeres es muy importante la belleza, el cuidado, entonces el mercado es un lugar al que vamos también a buscar alimentos, al que vamos a buscar regalos, al que vamos a buscar una joya, ¿no? Entonces es un lugar privilegiado, entonces es muy bonita y muy necesaria la existencia del mercado. Lo que es importante es este otro, entre comillas, mercado que no es de verdad un mercado, ¿no? Que sería la venta de productos que van contra la salud o la venta de la especulación, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Como estar ahí. O incluso la venta de cosas que no son buenas para nuestra salud, porque Sí. lo sabemos, ¿no? Ciertas cosas que sabemos que no son buenas, entonces sacar esa fuerza interior de decir, no, esto no lo voy a comprar porque no es bueno, no es sano. Y a veces nos compensamos, ¿no? Nos compensamos de un día duro con un trozo de chocolate, ¿no? Y bueno, también como recuperar esa experiencia de un tiempo de calidad, ¿no? De un tiempo de conexión con la vida, de un tiempo de presencia, de un tiempo de escucha. Y Nuria, para cerrar ya esta entrevista, ¿qué consejo le darías, si solo le puedes dar un consejo a las mujeres, las personas que nos están escuchando, que quieran empezar a mover todo esto, ¿no? Que a lo mejor esta charla les haya interesado e inspirado, pero que digan, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué consejo les das? ¡Wow! Uno, solo uno. Uno, ya, bueno, ya me conoces y lo de, bueno, sé, me encanta lo de la multiplicación, ¿no? Y además, ahora hago una pequeña broma, pero una de las cosas más bonitas que me ocurrieron en esta transformación, ¿no? Fue que siempre nos decían, ¿no? Desde un pensamiento binario, y el Occidente es un pensamiento binario, tienes que hacer esto o esto, ¿no? Y la O en medio. Y de pronto yo dije, tienes que hacer esto, y era tan fácil como ponerla ahí, ¿no? Entonces, claro, ahora cuando tú me dices uno, ¿no? Me pones esta condición. Yo creo que lo importante, Sonia, es vivir lo más conectadas al sentido de la vida, ¿no? He empezado con María Zambrano diciendo, cuando tengas un tesoro, compártelo, y termino con María Zambrano. Y ella decía, cuando le preguntaban por su mayor libertad, ella decía que la mayor libertad era obedecer. Y esto parece como una gran paradoja, ¿no? Pero hay una obediencia que tiene que ver con la jerarquía exterior que nos quiere controlar y hay una obediencia al ser, es decir, hay una obediencia a la voz de tu interior, a la voz verdadera, no a la voz de tu ego, la voz de tu capricho, ¿no? Sino a la voz de tus entrañas, a la voz de tus vísceras, que tiene que ver con algo que tú has venido a hacer al mundo, que tú como chispa divina has venido a hacer al mundo. Entonces, haz eso que tu ser te dice, obedece. ¿Y cuándo sabes que estamos haciendo bien? Estamos haciendo bien cuando eso que hago es bueno para mí, cuando eso que hago es bueno para quien tengo delante y cuando eso que hago es bueno para el mundo. Muy bonito, muy bien, me encanta. Lo vamos a dejar ahí. Podríamos seguir, pero me encanta acabar con esa frase y incluso a mí, ¿no? Noto que,
me ayuda, me hace pensar, ¿no? Incluso cuando voy a comprar algo me lo puedo preguntar, ¿esto es bueno para mí? ¿Es bueno para la gente en la India que lo está produciendo? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda tu sabiduría y todo lo que has compartido con nosotras. Gracias, Sonia, por la oportunidad.